Bueno, vamos a empezar. El otro día estuvimos distinguiendo cómo serían las neurosis que se llamaban de transferencia o neurosis, de las neurosis narcisistas que se solían conocer como psicosis. Y bueno, justamente para eso explicamos lo que era la transferencia en la vida diaria, en el mundo normal, también dentro de la consulta del analista, y por qué daba nombre a las neurosis narcisistas, donde se mantenía o donde se conservaba esta capacidad para recubrir eróticamente al otro y por tanto también para darle autoridad, para tener ciertas expectativas de él, importarnos lo que pueda pensar, importarnos el deseo de ese otro. Y como en las psicosis que se llamaban neurosis narcisistas, esta transferencia estaba muy deteriorada. No hablamos, pero vamos también a meterlas en la clasificación de un tercer tipo de neurosis que se llaman neurosis actuales y que también tienen que ver con la libido, con la energía psíquica, con esa energía que no se está ligando suficientemente o que está quedando dentro del organismo. Pero como veremos más adelante, pero en las neurosis actuales, que las vamos a pasar muy por encima, porque tampoco tienen una cura psicoanalítica y tampoco son como demasiado interesantes para el psicoanálisis. Bueno, se trata de neurosis que se llaman actuales porque no tienen un reflejo ni hacen referencia a ningún tipo de trauma o de escena a la que nos hayamos quedado fijados en el pasado, sino que simplemente tienen que ver con alguna circunstancia concreta del momento, pues que una persona, por lo que sea, se encuentre aislada. Bueno, pues podría ser por cuarentenas como las que vivimos nosotros el año pasado, a medias, o por estar en prisión, o por cualquier tipo de circunstancia que aísle al sujeto, ya sea una circunstancia física o de otro tipo, y que entonces pues le esté impidiendo pues desarrollar, canalizar sus energías, erotizar a otros cuerpos, lo que fuera. Bueno, ya hablaremos de ellas. Vamos a hablar hoy, lo que nos dé tiempo, de las neurosis de transferencia en concreto. Entonces vamos a empezar con la neurosis obsesiva, que es el tipo de trastorno del que más habla Freud, aunque él empezó a tratar pacientes con histeria. Pero bueno, habla de las dos, pero yo creo que de la neurosis obsesiva es de la que más habla, quizá porque sea la neurosis más frecuente o la que más se sufre o más se parece a la normalidad, a estar normal, ¿no? A lo normal, a lo que entendemos por cordura. Entonces, bueno, vamos a ver cómo describió Freud esta neurosis obsesiva. Decía que era un trastorno psíquico en el que los afectados estaban continuamente preocupados, ya fuera en forma de duda, ya fuera en forma de otro tipo de angustia, pero normalmente la neurosis obsesiva tiene que ver con las dudas. Y en este caso son pacientes que se ven como invadidos, al menos en algunas ocasiones, como invadidos por pensamientos que les generan rechazo, pensamientos con un contenido que les generan rechazo, para empezar porque no los reconocen como una preocupación propia de su conciencia. Pero sin embargo no pueden evitarlos, es como si estuvieran todo el rato pues siendo interrumpidos su pensamiento consciente y voluntario, relativamente voluntario, por un contenido recurrente que al paciente le parece absurdo, que no lo entiende o que no se reconoce con él, pero que sin embargo no lo puede evitar. Y que a veces, no siempre, se manifiesta de esta manera, pero a veces ese tipo de pensamientos les llevan también a realizar actos o a mantener comportamientos, normalmente conductas repetitivas, que les resultan también indeseados, ¿no? Que no son de su voluntad. Me parece que el otro día decíamos algo de esto, cuando se manifiesta ese modo de conductas, pues entonces hablamos de compulsión, ¿no? De que la obsesión está llevando a un comportamiento compulsivo, porque será siempre en forma de un tipo de actos, también de contenido repetitivo, que el paciente pues lo ve también como la interrupción de una necesidad que se le impone, extraña a su voluntad, extraña a sus creencias también normalmente, pero que se ve obligado como a repetir, porque si no
tiene la sensación pues, o de que algo malo va a pasar, sin necesidad de que esto llegue a ser una superstición, pero le produce una sensación parecida, ¿no? Como que lo tiene que hacer. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos, por ejemplo, con los rituales nocturnos de antes de dormir, que lo habíamos comentado, sea decir alguna frase, sea algún tipo de rezo, sea dejar la persiana exactamente de una manera, o bueno, revisar que los cajones estén cerrados, yo que sé, cualquier cosa de este tipo, pero también puede ser algo como mucho más extraño, como, qué sé yo, porque todo esto serían ya obsesiones que el paciente logró desplazar hacia algo que más o menos tenga determinado sentido, ¿no? Como, bueno, ocuparse de que la puerta de casa esté cerrada. Bueno, ya sé que no tiene sentido ocuparse de ello muchas veces, pero al menos tiene como algo que se parece a lo que sería una vida normal y responsable. Pero en principio muchas veces estas conductas obsesivas pueden ser cosas absolutamente absurdas. Es decir, pues no sé, Freud cuenta varias, pues alguien que iba hasta la mesa del salón y señalaba como una mota que había en el mantel y se iba. Y tenía que hacer eso muchas veces, ¿no? Es decir, cosas que ya ni siquiera tienen un origen que parezca de responsabilidad o de cuidado de la casa o lo que fuera. Bueno, entonces estos comportamientos no se producen como se pudieran producir en un psicótico, que tiene una seguridad de que algo está ocurriendo y se ocupa de ello o lo que fuera. En la neurosis obsesiva, el enfermo, bueno, el que sufre este trastorno, sufre más precisamente porque se da cuenta de que es absurdo, ¿no? No entiende este comportamiento suyo, le resulta como que, pues eso, como ni siquiera, que no se confunda tampoco con una adicción, porque en una adicción podemos, pues yo qué sé, en la adicción de fumar, podemos fumar, querer dejarlo, pero vernos como tentados a coger otro cigarro, pero porque de alguna manera hay un placer puesto ahí, ¿no? En este caso, no. Se trata de comportamientos compulsivos que generan displacer. Por eso hay que fijarse muy bien en cuál es el sentimiento que produce al paciente una cosa. Porque un mismo síntoma que visto desde fuera, algo que visto desde fuera es parecido, dependiendo que alguien sienta placer o lo contrario, se puede tratar de síntomas diferentes y de conflictos o de trastornos psíquicos distintos. Por ejemplo, en algo que es muy habitual, que es la dermatilomanía, que lo hablábamos una vez, en la que las personas pues pueden hacer desde morderse las uñas, bueno, normalmente suele ser más con las manos, a escoriarse la piel, pues lo hago un poco de siempre, o a estar como levantando trozos de la piel, puede ser de a un nivel muy mínimo, o bueno, puede ya generar otro tipo de problemas. Pero en estos casos es también muy importante si esas conductas compulsivas repetitivas se dan como con placer o se dan con rechazo, pero como que te ves obligado igual a hacerlo, ¿no? Tiene que producir este conflicto interno a la persona, porque si no sería otro trastorno distinto. Bueno, entonces son comportamientos indeseados, decimos, pero no solo indeseados, sino incomprendidos por el paciente. No es que se comporte mal y entonces diga, ay, no me gusta. No, es que es incomprendido, no entiende por qué hace eso. Y esto pasa porque estos pacientes no tienen, como decíamos, ninguna pérdida ni de realidad ni de racionalidad. Entonces, claro, ellos lo ven, ese síntoma, como lo vería una persona externa, como lo vería un tercero. Bueno, ¿qué más podríamos tener en cuenta para detectar, según esta clasificación psicoanalítica, una neurosis obsesiva? Hay que tener en cuenta también que el paciente puede llegar con un síntoma del que se da cuenta, o incluso puede llegar simplemente aquejado de angustia, porque a veces los síntomas, lo que decía, si no son demasiado evidentes, pueden pasar desapercibidos. Como decía antes, no toda neurosis obsesiva lleva a una compulsión. Claro, ahí es más fácil detectarlo, ¿no? Si te tienes que levantar por la noche a señalar, como este paciente que contaba Freud, a señalar un punto en la mesa del salón, pues claro, obviamente te das cuenta de que estás teniendo un síntoma, ¿no? Pero no todos llevan a comportamientos externos y no todos los síntomas son tan evidentes cuando, por ejemplo, resultan un poco más adaptativos, como son el de limpiar compulsivamente o el de ser a lo mejor excesivamente escrupuloso, puede esconder una neurosis obsesiva, pero bueno, si la sociedad lo admite, pues la persona se da menos cuenta, aunque siente angustia, pero se da menos cuenta de por qué. También conviene, para detectarlo, ver un poco, lo que decíamos antes, ver un poco qué tipo de sentimientos o qué tipo de rasgos van a emitir
personas que están bajo este trastorno? Bueno, pues habitualmente lo que decíamos, predomina la culpa. Es decir, predomina como un estado de hiperresponsabilidad, ¿no? De responsabilidad exagerada. Y predomina el sentimiento de culpa, a veces no necesariamente por una cosa concreta, sino como una especie de sentimiento de culpa, pues, ¿cómo se dice? Latente o un poco indefinido, ¿no? Indeterminado. Como una angustia que está como ahí, preparada para unirse, bueno, pues al primer problema que aparezca, o al primer conflicto que se le aparezca. Suele predominar también el perfeccionismo. Y de hecho, el otro día os contaba que a veces ocurre justamente que la neurosis obsesiva se presenta en forma de síntomas perfeccionistas muy exagerados, ¿no? Muy extremados, que ya comprometen la funcionalidad de las personas. Pero esta culpa, este perfeccionismo, este exceso de responsabilidad, visteis que es algo que al fin y al cabo se invita bastante a la gente a ser obsesiva, ¿no? Porque un poco desde pequeños nos invitan a sentirnos culpables, no sé, por lo menos parece que sería lo bueno, ¿no? Lo que esperan de nosotros. Por eso el neurótico obsesivo está muy relacionado a lo que se espera de él, ¿no? Es como una persona que quiere comportarse bien, que está demasiado obsesionada con comportarse bien, con hacer todo lo que tiene que hacer, con que no se le olvide nada. Por ejemplo, el miedo a que se nos olviden las cosas, sobre todo cuando no se nos olvida, ¿no? Si somos un desastre se nos olvida, es otra historia. Pero el miedo a que se nos olviden las cosas cuando no es así, la necesidad de empezar desde el principio cuando hay un pequeño error inapreciable en cualquier cosa, en un discurso, en cualquier ejercicio o procedimiento que estemos desarrollando. En la neurosis obsesiva también es como que predomina la actividad mental respecto de los comportamientos exteriores. Incluso en las personas en que tienen este síntoma externo, visible, basado en una conducta repetitiva, pero son personas que, al menos bajo este trastorno, se ven como asediadas por los pensamientos y se agotan ya en el pensamiento, en lo que estoy haciendo y lo que debería hacer, en este tipo de dudas, en la culpa, en la inseguridad de estar haciendo no lo correcto. Bueno, muchos de los trastornos, tales como los clasifica Freud y en general el psicoanálisis, siguen estando vigentes dentro de lo que es la terapia psicoanalítica, pero si queremos buscarlos en el DSM, en la compilación de trastornos mentales que usan para el diagnóstico de la salud mental, la psiquiatría, pues no va a aparecer tal cual, o muchos de ellos no van a aparecer tal cual, porque bueno, ya sabéis que el nombre de los trastornos y lo que es una enfermedad o una rama de una enfermedad va cambiando cada dos procesos. Entonces, si buscáis neurosis obsesiva no va a aparecer trastorno obsesivo compulsivo, que es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ese trastorno, para mi gusto, está peor descrito, porque cuando lo llaman así, trastorno obsesivo compulsivo, parece que si no tienes la compulsión, ¿no? La conducta repetitiva, pues no contara, o hubiera que dar mucha explicación de que esa conducta compulsiva aparece a nivel interno, qué sé yo. Creo que se expone de una forma como más superficial, ¿no? En el DSM, pero bueno, bajo ese término de TOC. Pero bueno, sería esa misma enfermedad. Y además, las personas con ese trastorno obsesivo-compulsivo, que ahora se llama, responderían también a estados mentales, a sentimientos anímicos del mismo estilo. Además de aparecer estas conductas, estos comportamientos repetitivos o estos pensamientos tan invasivos que el paciente no reconoce como suyos, también normalmente en la neurosis obsesiva van a aparecer, en la neurosis obsesiva y en todas, mecanismos de defensa contra ellos. De hecho, como veremos más adelante, hay algunos conflictos psíquicos que se notan desde el exterior por los síntomas y otros que se notan más por los mecanismos que tratan de oponer resistencia a estos síntomas. Entonces, los mecanismos de defensa que aparecen son los que tratan de minimizar la obsesión, pero habitualmente se convierten también
en pensamientos y en conductas obsesivas. Lo único que el paciente las va a ejecutar de una forma consciente, ¿no? Como para intentar reducir el malestar de los primeros. Por ejemplo, puede aparecer un desplazamiento de ese comportamiento repetitivo. Y como decíamos antes, puede aparecer un desplazamiento que a lo mejor logra llevar o reducir ese comportamiento compulsivo absurdo por uno que parece más normal, como el de limpiar, pero es un desplazamiento en el fondo. Aparecer síntomas asociados, pues yo que sé, a la obsesión, puede llevar fácilmente a la depresión, justamente porque el paciente sabe que es algo, que tiene algo, ¿no? Se da cuenta, incluso aunque no fuera a pedir ayuda profesional, se da cuenta de que está padeciendo algún tipo de trastorno. Se ve en muchas ocasiones agotado por toda esta duda, este ir y venir de lo que debe hacer, de lo que no. Y bueno, a veces puede sentir confusión, extrañeza. A veces puede llegar a tener como extrañeza respecto del cuerpo también, rozando un poco síntomas de la histeria. Entonces, bueno, en definitiva, las personas afectadas presentan ideas obsesivas que aparecen en su mente contra su voluntad, pero que no pueden controlar. Pueden llevarlos, estos pensamientos, a acciones o conductas también indeseadas, repetitivas, o no, o puede también que no. Estas conductas repetitivas tienen muy habitualmente un carácter, una índole simbólica. Son como ritos de pensamiento mágico. Aunque ya digo, aunque la persona se da cuenta de que es absurdo, pero algo en el fondo de esa persona, pues bueno, se siente como obligada, ¿no?, a repetir estas pautas, ya sea en su cabeza, ya sea manifiestas al exterior, y funcionan como el pensamiento mágico, como si fueran rituales. De ahí que Freud diga que lo primero que hay que hacer con estos síntomas es ver qué simbolizan, ¿no? Porque ya muchas veces se presentan como con un carácter muy simbólico, pues parecen como un jeroglífico, como que ¿qué significa esto? Bueno, de hecho se parece tanto que Freud también tiene un artículo breve que se llama Los rituales religiosos y la neurosis obsesiva, donde dice que el ritual religioso sirve en las colectividades, en comunidades, como para desplazar los síntomas de las neurosis obsesivas hacia algo colectivo. Lo que viene a decir es que son como neurosis obsesivas colectivas, que entonces, tras ellas, porque daos cuenta que la obsesión como máximo lo que puede es desplazarse, si no hay ayuda de otro tipo, bueno, pues que tras ellas se puede esconder o se pueden incluso eliminar trastornos individuales y que se ponen a funcionar en colectivo. De tal manera que también pasan desapercibidos o pasan por normales porque pueden estar adaptados, ¿no?, a la sociedad. Y bueno, vamos a ver otro tipo de neurosis de transferencia que ya las habíamos mencionado y que eran la histeria de conversión y la histeria de angustia. Vamos a ver cuáles son los síntomas. Como ya sabéis, quienes visteis la película de Houston, Freud, Pasión Secreta, es lo que aparece. Pacientes con histerias bastante extremas, en muchos casos se encuentran también en estado disfuncional, porque a ver, todos estos trastornos se pueden dar de una forma mucho más leve, ¿no?, que simple, que causan angustia, pero que no llevan a unos estados tan degradados, ¿no? Bueno, son las primeras pacientes y los primeros pacientes que empezó a tratar Freud, y los empezó a tratar con neurólogos como Charcot, como Breuer, que tenían como fama y que eran bastante distinguidos en este terreno, ¿no?, en el trabajo con la histeria. Freud inicialmente lo que entendió en este trastorno, en la histeria de conversión, es que lo que había detrás era una emoción de cólera o de repugnancia o conflicto sin resolver ante alguna escena que vio o que medio fantaseó, pero bueno,
en base a alguna realidad, ¿no? En base a algo que le afectó. Al principio utilizaba la hipnosis para tratar este trastorno y después, como pudisteis ver en la película, progresivamente fue dejando la hipnosis porque la hipnosis no nos lleva, como que confunde un poco más al paciente, nos puede llevar a estados pasados o a escenas pasadas, pero puede estar como en forma de ensoñación también, y bueno, pues para eso les preguntaba por sus sueños, y porque además los avances que hacían bajo hipnosis luego no los recordaba el sujeto. Entonces lo que interesa y lo que es importante en psicoanálisis es justamente poder recordar, porque de ahí va a nacer la cura, ¿no? Entonces, bueno, es como que lo que se hacía en hipnosis, bueno, únicamente servía al final para que el analista se pudiera enterar de algunas cosas, tampoco sabiendo si habían pasado o si formaban parte de una simbolización o de la fantasía del paciente, pero bueno, podía evidentemente ir pues acumulando a lo mejor algunas pistas, ¿no? De por dónde iba la cuestión, pero bueno, nada que acercara a la cura, por lo que os digo, porque en realidad en la cura psicoanalítica lo que más importa no son los avances que hace el psicoanalista, sino los avances que hace el paciente, ¿sí? Que logre traducir pues esos síntomas que tiene, eso que le ocurre en el inconsciente, que logre traerlo a la conciencia, que logre levantar las resistencias que hay de la represión para poder reconciliarse con sus deseos. Importa más este avance que el otro más de tipo como detective del analista. Para daros cuenta que es una cura basada fundamentalmente en el conocimiento, y en el conocimiento a través de la palabra, el diálogo. Entonces, claro, fuera a través de la hipnosis o fuera a través de los métodos que fue implementando después, de lo que se trataba es de que el paciente recordara, porque lo que hay tras la histeria de conversión, igual que lo que hay tras la neurosis obsesiva y tras las fobias, ya veremos, es una represión mal rematada. Pero lo que hay es la represión de algún tipo de impulso, de algún deseo que ha sido enterrado en el inconsciente, pero que encuentra todavía alguna manera de aflorar. Y de aflorar de forma simbólica, disfrazada. Pasa exactamente igual que pasa en los sueños de todo el mundo, ¿no? Que el deseo reprimido que aparece ahí está simbolizado, ¿no? Al menos en personas adultas. Porque esa misma represión que nos llevó a enterrarlo y a olvidarlo y a descartarlo, ese mismo sentimiento negativo que nos llevó a reprimirlo, a descartarlo, a enterrarlo, es el mismo sentimiento y todavía funciona, que no nos deja mirar directamente ese deseo y que no nos deja tampoco, si puede ser, descubrirlo o entenderlo. Que bueno, la represión trata de eso, de que desconozcamos esa parte de nosotros. Bueno, habitualmente, si bien la neurosis obsesiva se reconoce por una predominancia del pensamiento, por un agotamiento mental, se trataría de personas que tienen como síntomas fundamentalmente psíquicos, mentales del pensamiento, que se quedan muy en bucle en ese ámbito. Sin embargo, la histeria es un tipo de neurosis de transferencia también, pero que tiene componentes mucho más corporales, mucho más somáticos. Y entonces, pues habitualmente van a aparecer alteraciones en el sistema neuromuscular y en el sistema sensorial. Tanto que en el límite veíais en la película que había personas que estaban paralizadas, por ejemplo, de cintura para abajo, o personas que estaban aquejadas de ceguera, o que no oyen, o que, bueno, que de pronto les falla algunos de sus órganos sensoriales. Y también como en la neurosis obsesiva, estas dolencias físicas, igual que en la obsesión, la compulsión, es como que, aunque sean rechazadas por el paciente y creen malestar, lo que descubre Freud, y en esto están de acuerdo otras escuelas o otras partes de la psiquiatría, es que no son tantos síntomas que vengan de afuera, sino que son síntomas que el propio paciente genera y se esconde en ellos, es decir, que le producen algún beneficio también. Es como que el síntoma le produce un perjuicio, obviamente el verse obligado, obsesionado a hacer determinadas cosas que no tienen nada que ver con lo que
con su racionalidad, o también el verse aquejado de dolencias físicas a veces bastante graves, obviamente una persona que no perdió la razón se da cuenta de que es un trastorno, un perjuicio para él, pero inconscientemente hay algo que lo agarra ahí, ¿no? que de alguna manera sostiene esas conductas o sostiene esos síntomas. Lo que quiere decir Freud es que hay que buscar qué beneficio obtiene, como para tener una orientación, qué beneficio obtiene ese paciente de no ver, o qué beneficio, entre comillas, o qué beneficio obtiene de mantener un comportamiento repetitivo así sin conocer qué significa. En la histeria se ve más claramente, ¿no? Porque es como más literal. ¿Cuál es el beneficio de no ver? Entonces, el psicoanálisis, que siempre es caso por caso, nunca son como nunca se trata de síntomas que signifiquen en todo el mundo lo mismo, no quiere decir que una persona cuando tiene una histeria de conversión y no ve siempre vaya a significar lo mismo, no, sino que hay algo que no quiere ver, ¿no? Pero va a depender de su historia personal. O cuando está paralizado, ¿qué es lo que le beneficia, entre comillas, de no poder moverse? O sea, a veces, bueno, puede ser, por ejemplo, mirar, cuando el psicoanálisis se acerca a lo que actualmente se llaman como depresiones, que ellos lo van a meter como, no como enfermedad, sino como síntoma de otra cosa. Sé que, por ejemplo, en el caso de la depresión, bueno, pues te puede venir bien, porque en la depresión hay como un cansancio extremo, ¿no? Un ensimismamiento, bueno, puede haber tristeza o no, hay cansancio fundamentalmente. Bueno, pues hay personas que pueden ser, decíamos que la obsesión es lo que más digo yo, que pueden ser tan obsesivas, tan responsables, que solo se permiten descansar bajo una enfermedad, ¿no? Que necesitan pensar que están enfermos para permitirse descansar, porque si no se sienten que son unos vagos, que deberían estar haciendo otra cosa. Entonces, por eso, en este sentido es en el que explica que hay que ver en qué beneficia. Obviamente no lo beneficia, ¿no? Pero en qué lo beneficia dadas sus obsesiones y dado sus miedos, sus culpas, que no tienen por qué tener una razón, pero bueno, ya sabemos que aparte se nos educa mucho en esto, ¿no? Pues yo qué sé, en la moral está del trabajo y de tales cosas que aunque no sea algo natural, no lo es, bueno, y por eso pasan estas cosas, pues parece que no sé, que nos tuviéramos que sentir en deuda, ¿no? con la sociedad o con nosotros mismos o con nuestros padres o lo que fuera, si no estamos continuamente en un estado exitoso, en un estado de trabajo, de productividad, etcétera. Bueno, pues una de las cosas por las que puede beneficiar el síntoma al paciente es porque se permite descansar, por ejemplo, de eso. Bueno, y del mismo modo pueden ocurrir otro tipo de dolencias, ¿no? Pues lo que decíamos, la ceguera para no ver, la sordera para no oír. Esto depende de cuál fuera la escena primera, ¿no? La escena esencial que se dice que fue desencadenando cada uno de estos problemas. Bueno, el caso es que se ve como la histeria de conversión como en síntomas fundamentalmente psicosomáticos, ¿no? Que hay que ver en qué benefician, para qué les sirven, de qué se descarga el paciente en lo físico para descargarse de algún tipo de angustia, de culpa mental. Bueno, y por último teníamos la histeria de angustia, que son las fobias, decíamos. Hay que decir primero que la angustia, en Freud, en lo que explica Freud, bueno, la angustia es un tipo de emoción que todo el mundo tiene y que de hecho en su estado normal cumple un papel en la adaptación, en la supervivencia fundamentalmente de la persona. La angustia, por ejemplo, dice, la primera angustia que vivimos es la de nacer, que hay como esa sensación de ahogamiento, bueno, por razones reales, ¿no? Obvias. También se produce angustia cuando vamos construyendo nuestro yo, como nuestro yo mismo, la imagen de nosotros mismos, que se produce también en ese estadio del espejo, que unas personas se acuerdan más y otras menos, pero hay una etapa en que nos reconocemos al espejo y después hay una etapa más larga en la que nos miramos al espejo tratando de reconciliarnos con esa imagen que damos y que está construida por nuestra propia mirada, pero también está atravesada por la mirada de los otros, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen te pareces mucho a no sé quién, pues te ves así o integras también en esa visión, en esa percepción, pues esas otras cosas que te van diciendo tus padres o otras personas en la familia.
Y bueno, en esa construcción del yo, a través de la imagen, hay cierta angustia también. Y luego, en general, cada vez que nos enfrentamos a la posibilidad de no ser, ya sea de morir, o de no ser en otros sentidos, ¿no? De no ser algo que esperábamos ser, pues ya puede ser el no ser de la muerte, el no ser de la frustración de algunas tentativas o de algunas ambiciones, o de no ser para otro, ¿no? Pasar como desapercibido para otras personas, también angustia. Y después estaba, como os decía, esta angustia que forma parte de nuestro sistema de funcionamiento normal, y explica Freud que sirve para amortiguar el miedo. Es decir, que necesitamos generar un cierto grado de angustia en algunas situaciones para que las cosas no nos vengan como de repente, de susto, totalmente inesperada. Es decir, que la angustia nos prepara para posibles acontecimientos desagradables. Nos ayuda a ir integrándolo antes de que pase. Por ejemplo, cuando tenemos un ser querido enfermo, muy enfermo, pues el hecho de ir procesando con la angustia antes de que ocurra la muerte, la posible muerte del paciente, pues nos permite amortiguarla en el momento en el que llega, es decir, ir procesándola de una forma un poco más paulatina. Pero luego también hay lo que se llama la angustia neurótica, que se puede dar en las diferentes enfermedades, en los diferentes trastornos, pero que tiene un protagonismo especial en esas crisis de angustia fóbicas. Entonces, no vamos a ver las diferentes teorías que tuvo Freud, sino lo que tienen en común respecto de la neurosis de angustia, respecto de esos estados fóbicos, que sabéis que son esas situaciones en las que ante algo que realmente, que en principio no es peligroso, una persona reacciona de forma exagerada, pegando gritos, pues porque es una cucaracha, lo que fuera, o bien pegando gritos, o bien que realmente pues las pulsaciones le suben, se pone muy nervioso. Alguien, por ejemplo, con claustrofobia, ¿no? Que si tuvisteis alguna vez que haceros una resonancia, lo preguntan si tienes claustrofobia, como para que la persona no se ponga todo loca y metida adentro. Bueno, es que la claustrofobia da muchos problemas, porque hay muchas situaciones, desde los ascensores hasta los trenes, los túneles, no sé, pues hay muchas situaciones donde las personas con claustrofobia sienten realmente que están en un peligro terrible. De nuevo, no hay una pérdida de realidad, con lo cual saben que no es peligroso, saben que no, pero bueno, no saben por qué les produce como una angustia y un ataque incluso de pánico que no lo pueden evitar. A veces, como sabemos, son a pequeños animales, porque conocéis fobias a animales grandes que pueden ser más peligrosos, pero sin embargo la gente no tiene fobia a los tigres, o no sé, o a los tiburones, que realmente son más peligrosos, sino que hay fobias a las arañas, a los insectos en general. Luego, además de haber claustrofobia, también hay agorafobias, es decir, fobia a estar fuera, que estar en masas. Bien, y luego visteis que también las fobias fueron como muy retratadas en el cine, dándole la vuelta, haciendo como lo que era verdad, y la más conocida es Los pájaros de Hitchcock, ¿no? Que realmente los pájaros se ponen a atacar a la gente. Es como que es representar una fobia dándole la vuelta, como que, bueno, si no tenías miedo, pues sí, o sea, es la fobia vista desde el exterior. Y bueno, que justamente son películas que si están bien hechas, como Los pájaros, gustan, porque aunque tú ves improbable que los pájaros vayan a empezar a atacar a las personas, ¿por qué gustan? Porque en el fondo sabemos lo que es la fobia, ¿no? Y lo que es esa especie de angustia ante algo que no se mostró peligroso hasta el momento, ¿no? Entonces, por ahí tu inconsciente entiende y le hace medio... Pues he visto películas de pequeño y me jodió la vida. Es como que hay como una fobia colectiva con el tema de las palomas, ¿o no? A mí justamente me dan pena por eso. ¿Quién conoce a alguien que haya enfermado de que una paloma le pegó algo? A nadie le pasó. Porque eso, claro, yo esto se lo decía a un chaval, a uno que tenía ahí medio rollo hace tiempo. Estaban a decir lo de las palomas, me empecé a razonar, joder, no, porque las palomas, porque él no lo presentaba como fobia, lo presentaba como realidad
y no sé qué, ¿y por qué? Bueno, porque transmiten enfermedades. Digo yo, los hombres transmiten enfermedades. Pues que es verdad, que claro, alguien conoce que una paloma le haya pegado algo. Aparte, ¿qué hiciste con la paloma? Para que te pegara algo a no sé. Porque que yo sepa, ni siquiera vas a tomar cafés con las palomas. Entonces, porque anden por ahí cerca de ti, es como que, bueno, que respiraron y te pasaron algo. Nadie conoce, nunca pasó. Nunca pasó. Lo que sí pasó es que si te metes a la cama con un hombre es muy fácil que salgas con alguna cosilla. Entonces, bueno, yo era en mi rollo asexual y antisexual. Pero lo de las palomas, claro, es que es así, es que son como que dicen cosas que todo el mundo las repite, pero que son mentiras y que a nadie le pasó eso. Entonces, lo de las palomas es como fobia colectiva, pero ahí lo ves. La fobia de las palomas es como los rituales religiosos a la obsesión. Bueno, pues Freud de estas fobias tiene una explicación, bueno, un poco diferente. Es como que en la neurosis obsesiva, pues bueno, aparece de forma disfrazada como en los sueños un deseo, ¿no? Elaborado pues para pasar la resistencia, la misma que se vence también en los sueños, pues aparece disfrazado de esa compulsión o de ese pensamiento obsesivo que significa otra cosa. En las histerias ya vimos también que lo que se busca es qué beneficio, qué le permite, ¿no?, al sujeto hacer o no hacer esa situación física. Y aquí, en las fobias o en las histerias de angustia, dice Freud que están muy cercanas, muy emparentadas, de forma muy estrecha, con el miedo a la castración. Y que tanto la claustrofobia, el vértigo, la agorafobia, la aracnofobia y fobias a cualquier animal pequeño, por lo general, o a las ratas, a las que van como en muchas, ¿no? Que son como que muestran el miedo a la castración y también el miedo a la reproducción, a los hijos, porque todos estos de los como que habitualmente, no es siempre, luego hay que ver cada caso de la persona, qué le pasó, por qué le viene esa, porque no vale una misma traducción para todos, pero que es muy habitual que reproduzcan esas histerias de angustia, reproduzcan la angustia primera, que es la del nacimiento, que obviamente en el nacimiento, mirad, de ahí ya es normal que parta la claustrofobia, porque en el nacimiento pues el niño tendrá claustrofobia al salir por ahí, medio ahogado, que tarda encima, no puede respirar. Entonces es normal que luego una persona la metan en un túnel o en un aparato de resonancia y sienta lo que sentía al nacer, que se ahoga, ¿no? La agorafobia lo mismo, porque al nacer también es como que luego, al salir como a la inmensidad, ¿no?, del espacio, también se ahoga porque no era el medio de respiración habitual. Entonces, bueno, como que todo eso se repite un poco. El vértigo, por ejemplo, tiene otras connotaciones. El caso del vértigo, desde los más mitigados, que no forman parte de un síntoma de trastorno, porque no llegan a eso, y los más exagerados, ahí dice que hay como miedo, que la persona tiene miedo a tirarse, tienen miedo a sentir el impulso de tirarse. Hay una cosa muy interesante en psicoanálisis, que aparte es verdad, yo digo que es verdad, que en los deseos muy compulsivos y en los miedos muy compulsivos son partes de lo mismo. Y cuando se tiene mucho miedo, mucho asco de algo, es como el negativo, el lado B, la otra cara de un impulso de atracción hacia ello. Claro, entonces si os da mucho asco, mucho miedo, algo, sobre todo cuando es irracional, hombre, que te dé miedo algo que obviamente te pone en peligro, no, claro,